En el año 1884, en el corazón de Estambul, nació una niña que desafiaría todos los límites de su época. Pero en ese momento, nadie podía imaginar que esa pequeña se convertiría en una de las mujeres más valientes de la historia de Turquía. Alide Edip creció en una familia privilegiada, en una época en la que las mujeres turcas raramente recibían educación. Su padre, un secretario del Palacio Imperial, tomó una decisión revolucionaria: educarla como si fuera un varón. Aprendió turco, árabe, francés e inglés. Devoró libros de filosofía, historia y literatura mientras otras niñas de su edad apenas sabían leer. A los 16 años, se casó con Salih Zeki, un matemático brillante. Pero Alide no era una esposa convencional. Comenzó a escribir artículos sobre los derechos de las mujeres, sobre educación, sobre libertad. Sus palabras eran como chispas en un barril de pólvora. La sociedad otomana conservadora la miraba con desconfianza, pero ella no se detuvo. En 1908, publicó su primera novela. Luego vinieron más libros, más artículos, más discursos. Se convirtió en maestra, en activista, en una voz que no podía ser silenciada. Pero su verdadera prueba aún no había llegado. El año 1919 marcó el momento más oscuro para Turquía. La Primera Guerra Mundial había terminado, y el Imperio Otomano yacía destrozado. Estambul, la gloriosa capital de siglos, fue ocupada por fuerzas británicas, francesas, italianas y griegas. Soldados extranjeros patrullaban las calles. Los buques de guerra flotaban amenazantes en el Bósforo. La humillación era total. Pero el pueblo turco no aceptaría la derrota en silencio. El 23 de mayo de 1919, miles de personas se reunieron en la plaza de Sultanahmet. Era una manifestación masiva de resistencia. Y allí, entre la multitud furiosa y desesperada, subió al estrado una mujer vestida con un sencillo traje oscuro. Alide Edip tomó el micrófono y su voz atravesó el aire como un trueno. Habló de dignidad, de libertad, de resistencia. Habló del derecho del pueblo turco a existir, a defender su tierra, a no doblegarse ante la ocupación. Sus palabras encendieron los corazones de miles. Las mujeres lloraban, los hombres gritaban consignas. En ese momento, Alide se convirtió en el símbolo viviente de la resistencia turca. Pero hablar no era suficiente. Las autoridades de ocupación comenzaron a perseguir a los líderes nacionalistas. Alide sabía que su vida corría peligro. Tenía dos opciones: quedarse y ser arrestada, o huir y unirse a la resistencia en Anatolia. No lo pensó dos veces. Disfrazada y viajando en secreto, Alide escapó de Estambul ocupado y cruzó hacia Anatolia, donde Mustafa Kemal Atatürk había iniciado la guerra de independencia. Era un viaje peligroso, lleno de controles militares, caminos traicioneros y la constante amenaza de captura. Pero ella llegó. En Anatolia, Alide no se quedó en la retaguardia escribiendo artículos. Se alistó como soldado. Le dieron el rango de cabo y un uniforme militar. Esta mujer educada, refinada, acostumbrada a los salones literarios de Estambul, ahora marchaba con las tropas, dormía en tiendas de campaña y compartía las penurias de la guerra. Durante la batalla de Sakarya, una de las confrontaciones más brutales de la guerra, Alide estuvo en el frente. Mientras las balas silbaban y los cañones rugían, ella atendía a los heridos, llevaba mensajes entre las unidades y levantaba la moral de los soldados exhaustos. Los hombres la llamaban la mujer soldado, y su presencia les daba fuerzas para seguir luchando. Pero Alide también sabía que la guerra no se ganaría solo con armas. El mundo necesitaba conocer la verdad sobre lo que estaba sucediendo en Turquía. Así que escribió. Desde las trincheras, desde los hospitales de campaña, desde las pequeñas aldeas liberadas, enviaba artículos y cartas a periódicos internacionales. Contaba la historia de un pueblo que luchaba por su supervivencia. La guerra duró 3 años brutales. Hubo victorias y derrotas, esperanzas y desesperaciones. Alide estuvo allí en cada momento crítico.
Cuando las tropas turcas finalmente expulsaron a los invasores y liberaron toda Anatolia, ella había sido testigo y partícipe de cada paso de esa victoria imposible. Después de la guerra, en 1923, se proclamó la República de Turquía. Halide había cumplido su misión como soldado, pero su trabajo como escritora apenas comenzaba. Escribió sus memorias de la guerra, novelas que exploraban la identidad turca, obras que cuestionaban el papel de la mujer en la sociedad. Sin embargo, la relación de Halide con el nuevo gobierno se volvió complicada. Tenía opiniones propias y no temía expresarlas, incluso cuando contradecían las políticas oficiales. En 1926, decidió exiliarse voluntariamente. Viajó a Francia, luego a Inglaterra, y finalmente a Estados Unidos. En el exilio, Halide no dejó de escribir. Dio conferencias en universidades prestigiosas, publicó novelas que fueron traducidas a múltiples idiomas y se convirtió en una figura respetada en los círculos intelectuales internacionales. El mundo conocía ahora a la mujer que había luchado en una guerra y había ganado batallas con su pluma. Pasaron 17 años antes de que Halide regresara a Turquía. Cuando finalmente volvió en 1939, era una leyenda viviente. Continuó escribiendo hasta sus últimos días, produciendo novelas, ensayos y memorias que exploraban temas de identidad, libertad y justicia. Halide Edip Akbar falleció en 1964, a los 80 años. Dejó atrás más de 50 libros, innumerables artículos y un legado imborrable. Fue nominada al Premio Nobel de Literatura. Fue honrada como heroína nacional. Pero más que cualquier título o reconocimiento, dejó un ejemplo, el de una mujer que se negó a aceptar los límites que su época intentó imponerle. Su historia nos recuerda que el coraje no tiene género. Que las palabras pueden ser tan poderosas como las armas. Y que una sola persona, con convicción y determinación, puede cambiar el curso de la historia. Halide Edip no solo luchó por la independencia de su país, sino también por la libertad de todas las mujeres que vendrían después de ella. Hoy, cuando vemos su fotografía con uniforme militar, o cuando leemos sus palabras escritas desde el frente de batalla, entendemos que estamos ante alguien verdaderamente excepcional. Una escritora, una soldado, una visionaria. Una mujer que demostró que el verdadero heroísmo no está en la fuerza física, sino en la fuerza del espíritu inquebrantable.